Desde la lectura que hacemos del preámbulo de la Constitución Política de Colombia y de una lectura armónica con el artículo 1 de la Constitución Política, nos queda claro de que qué tipo o qué forma de Estado adopta Colombia. Y también desde el preámbulo, como ya lo vimos en clases anteriores, se establece cuáles son los principios que orientaron al constituyente para pedir la Carta Política de 1991. ¿Quién me lee, por favor, el artículo 1 nuevamente para que podamos identificar de qué tipo de Estado y qué Yo, forma de profe, gobierno? Adelante, yo. adelante. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, Para un momentico, descentralizada. para un momentico ahí. Vamos a iniciar por parte. Para ustedes, ¿qué es eso de Estado social de derecho? Es donde en una sociedad todos tenemos igual derecho ante cualquier situación. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Un Estado, ¿Qué es? aló, un Estado Sí, social algo, de cuéntanos. derecho, la palabra lo dice, que es democrático. La diferencia, para que lo tengan ustedes en cuenta a partir de ya, cuando le pregunten por qué Colombia es un Estado social de derecho, porque resulta que venimos de un tránsito de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Del Estado de derecho, que era la Constitución de 1886, había una preeminencia del ordenamiento jurídico sobre el individuo, es decir, había mayor respeto a la norma jurídica y a las instituciones sobre el individuo. Es decir, venimos de el respeto o el principio fundamental en la Constitución del 86 era el principio de legalidad, a pasar a un principio de dignidad humana. ¿Esto qué implica? De que el centro de protección en la Constitución de 1991 es el individuo. En tal sentido, por eso, cuando quiera de que en el marco de la protección de un derecho fundamental o un derecho de otra índole, el juez constitucional considera de que es necesario ir mucho más allá de la norma jurídica, mucho más allá de lo que dice la jurídica, con el solo objetivo de proteger la vida en condiciones dignas del individuo, lo puede hacer. Ejemplo de ello es cuando el juez constitucional, en caso de una acción de tutela, decide ordenar a una entidad para que le entregue medicamentos que no están en el plano obligatorio de salud, el POT, que llamamos nosotros, a una persona porque ese medicamento o ese procedimiento o esa atención es necesaria para poder conservar la vida y la dignidad de esa persona. De eso trata el Estado Social de Derecho. Sin embargo, si eso fuera sido en el marco de la Constitución del 86 que predominaba el Estado de Derecho o la legalidad, si la norma no autorizaba entregar un elemento que estuviera por fuera de ella, no se podía hacer. Porque simplemente aplicaba el principio de dura lex select, principio que no es aplicable en el marco de la Constitución de 1991. Ahora yo pregunto, en la lectura que hizo la compañera dice que es una república, ¿qué? Una república unitaria descentralizada, con Muy autonomía bien, de sus entidades territoriales. para ello. ¿Qué es un Estado unitario? Eso ya lo vieron ustedes. Ustedes las formas de Estado, ¿cierto? Si bien ustedes ahí hablan de una república unitaria, es decir, une la forma de gobierno con la forma de Estado. ¿Qué es un Estado unitario? Buenas noches, profe. Yo pienso que un Estado unitario es donde se centra prácticamente la mayoría de los procesos, digamos, jurídicos de algún ordenamiento, algún mandato, pienso yo. Los estados unitarios son, sí, adelante Carlos. Profe, podemos Sí. decir que los estados unitarios es aquel en el que el poder político administrativo se concentra en un único gobierno central sin otorgar autonomía significativa a las divisiones internas del país. En principio eso es Estado unitario, es decir, cuando quiera que existe un solo centro de propulsión político-administrativa
que generalmente queda en la capital, por ejemplo, Bogotá, cuando existe un solo ordenamiento jurídico y cuando quiera que en una sola persona, en el Ejecutivo, se concentra la función de jefe de gobierno y jefe de Estado. Porque resulta que en los estados que no son unitarios, sino que son compuestos, existen, el Ejecutivo es dualista. ¿Quién me da un ejemplo de un estado en el cual el Ejecutivo sea dualista? James, adelante. Profe, por ejemplo, podría ser, digamos, el Reino Unido, donde rige por ¿cómo es que? El Parlamento y por el rey Carlos que está ahora. Así es, el Reino Unido, pero no por el Parlamento, no, sino porque existe un rey que es el jefe de Estado y un primer ministro que es el jefe de gobierno. Un ejemplo también es España. Existe un rey que es el jefe de Estado, que es el que representa al Estado ante los demás estados, y existe un jefe de gobierno que es el que se encarga de la administración. En el caso de Colombia, es un estado unitario porque en una sola persona recae la función de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, pero además recae también en él ser el máximo jefe de las fuerzas militares o de la fuerza pública. Y recuerden que la fuerza pública está integrada por el Ejército Nacional, por la Armada, por la Naval y por la Policía Nacional. ¿Y ustedes se recuerdan qué es la Policía Nacional? Es un cuerpo civil armado, cuyo principal objeto o función es mantener la convivencia pacífica. Sin embargo, las fuerzas militares que están integradas por tierra, agua y mar, tierra, aire y mar, es decir, ejército, armada y naval y la aérea, tienen como objeto proteger las fronteras y mantener la soberanía nacional. Pero además el Estado colombiano es un Estado descentralizado, es decir, existe la descentralización administrativa. ¿Qué entienden ustedes por descentralización administrativa? Profe, es cuando pues si no estoy mal, es cuando se le transfiere poder a otras entidades más pequeñas, por así decirlo. Profe, se puede llamar como la desconcentración del poder. Perfecto. Muy bien, los dos conceptos que me acaban de dar. Eso es la descentralización administrativa. Es cuando se desconcentra un poco el poder. Jesús David, cuéntame. Profe, es cuando las autoridades centrales transfieren o delegan funciones a los organismos locales. Muy bien. Lo que quiere decir de que la descentralización administrativa consiste en que un poder que está concentrado en una sola entidad, como lo decía ahora Carlos Alfredo, se transfiere, se delega o se desconcentra en otras entidades. Es por eso de que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia nos dice cuáles son los principios que rigen la administración pública y a la vez nos ordena de cómo debe entenderse esa administración pública. ¿Quién me lee el artículo 209, por favor? Profe, John. Adelante. ¿Aló, si la escuchan? Porque ya lo tengo. Dice, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. Muy bien. Si bien ustedes, cuando hablamos de la descentralización administrativa, hablamos de las modalidades de acción administrativa de que trata la ley 489 de 1998. Y estas modalidades hacen referencia a dos elementos muy importantes. Primero, la competencia administrativa, esto es, de las facultades que se le entregan de manera exclusiva a determinadas entidades, es decir, son atribuciones que se le dan a determinadas entidades y que estas no pueden delegarlas ni descentralizarlas, desconcentrarlas en otras. Sin embargo, dejando claro de que sí existen algunas competencias que pueden ser desconcentradas o pueden ser delegadas. Joan David, cuéntanos. Profe, un ejemplo se puede colocar como que sabemos que el poder se concentra en el gobierno, ¿no? Sí. Pero como sabemos que el gobierno no puede estar, se puede decir así de manera abrupta, no puede estar en todas partes, digamos en el orden público, entonces le delega el poder a la fuerza pública para que prácticamente vele por el orden público, se puede decir así, la concentración del poder. Está muy bien, está perfecto. Y entonces hay unas actividades que se pueden desconcentrar, delegar, descentralizar, pero hay otras que no se pueden porque son las potestades o atribuciones exclusivas, inherentes a un determinado cargo. Sin embargo, a partir de lo que dice el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia, la descentralización, la desconcentración o las formas de acción administrativa deben entenderse a partir de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Pero además, a partir de ese principio de coordinación, lo que indica de que entre las distintas entidades estatales deben colaborarse sin que eso conlleve a que una entidad subsuma o asuma las facultades que son propias de otra entidad. No puede el Ejecutivo asumir las facultades del Legislativo, ni el Legislativo las del Ejecutivo, pero sin embargo, entre estos puede haber colaboración armónica. Aquí me lee el artículo 288, por favor, de la Constitución. Yo, profe. Adelante. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. Muy bien. Y entonces, a partir de allí es que nace la descentralización administrativa, la desconcentración y la delegación. La descentralización administrativa, que consiste exactamente en la posibilidad de que determinadas funciones que están delegadas a determinados órganos se puedan transferir a otros órganos. Y la descentralización administrativa puede ser descentralización regional, la funcional o por servicio y la descentralización propiamente administrativa. La descentralización funcional hace referencia cuando quiera de que un órgano descentraliza una función propia. Por ejemplo, cuando el gobierno decide de que a otro órgano de carácter inferior, de manera vertical, conforme al poder central, se le da de que desarrolle determinada actividad.
es el ejemplo específico cuando existe un ministerio de salud que tiene unas funciones específicas y en este desconcentra algunas facultades en las secretarías o seccionales de salud. Esa es la funcional. La descentralización por servicio consiste cuando un servicio específico que es inherente al Estado, el Estado decide descentralizarlo en otros organismos que pueden ser de carácter público o pueden ser de carácter privado. Por ejemplo, cuando quiera de que el Estado permite que un servicio como es la educación y la salud, que son servicios inherentes al Estado, permite que otras entidades lo puedan prestar, sean entidades públicas o privadas, pero bajo los principios de vigilancia, control, regulación e intervención por parte del Estado. Y la descentralización regional hace referencia a la existencia de departamentos, municipios, regiones y áreas metropolitanas en las cuales se delegan también unas funciones específicas. Hay que decir que en la descentralización el Estado se abroga o se mantiene o conserva las funciones de vigilancia, control, intervención de las actividades que son desarrolladas por otros individuos. Un ejemplo para que ustedes entiendan cómo funciona esto de la desconcentración, pero el Estado mantiene la función de vigilancia, control e intervención, es el caso del Hospital San Francisco de Asís. Es un hospital de carácter departamental, ¿no? Lo crea el gobierno departamental a través de ordenanza de la Asamblea Departamental del Departamento del Chocó. Pero, pese a que este es una entidad descentralizada del órgano regional, es decir, de la gobernación, que no depende directamente de la nación, el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Salud, hace vigilancia y control de esto para cuando quiera que no se están cumpliendo con los fines propios de ese servicio, puede hacer recomendaciones, puede hacer algún tipo de intervenciones al punto de que puede ordenar su intervención o su liquidación, como pasa actualmente con el Hospital San Francisco de Asís. Cualquiera se preguntaría, ¿cómo es posible que un órgano que es de carácter departamental, que no depende de la nación, pueda ser intervenido por la nación? Porque resulta que aquí se presenta esa descentralización por servicios y a partir de esa descentralización por servicio, el Estado siempre va a conservar la facultad de poder vigilar, controlar e intervenir y hasta ordenar la liquidación de determinadas entidades cuando no se cumple con las funciones para las cuales estas fueron dispuestas. Ahora, la desconcentración consiste en que unas funciones que están radicadas en un organismo determinado de determinada dependencia que tiene una sede principal puedan transferirse a otro órgano de la misma entidad pero de inferior jerarquía. Ejemplo, Bienestar Familiar tiene un director general, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen claro? Y resulta que el director nacional o la directora nacional de Bienestar Familiar desconcentra parte de las facultades que esta tiene a los directores regionales. Por ejemplo, al director regional de Bienestar Familiar en el Chocó, pero esas potestades las ejecuta bajo la orientación e instrucción de el director máximo de esa entidad que desconcentra esas funciones. La desconcentración puede conllevar a que se le transfieran algunas actividades o funciones al órgano inferior, pero siempre bajo la vigilancia y control del órgano que hace la desconcentración. Y por último, está la delegación, que consiste en que una autoridad administrativa, en virtud de facultades que éste tenga tanto en la Constitución y la ley, puede, mediante un acto administrativo debidamente motivado, transferir o delegar funciones que son propias de él a uno de sus colaboradores, pero que sean del nivel directivo. Ejemplo, cuando esto ocurre actualmente en la Personería Distrital de Medellín, cuando yo, personero de Medellín, William Jefferson Villallorea, le delego las funciones de
ejecución de gasto, de ser el que realiza la contratación de la entidad, al secretario general de la entidad o personero auxiliar. Pero, sin embargo, la delegación conlleva a que el delegante sea muy vigilante en las actividades que ejecuta el delegatario, porque resulta que la delegación no exime de responsabilidad. Lo que se ocurre con la desconcentración y con la descentralización. La descentralización y la desconcentración sí exime de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si un acto irregular es cometido por la persona que yo delego, es decir, el delegatario, yo como delegante soy responsable. ¿Y quiénes pueden utilizar la figura de la delegación? Los ministros, los jefes de departamentos administrativos, la superintendencia, los representantes legales de todas las entidades de el ejecutivo y también de órganos de control. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Profe, disculpe, ¿quiénes pueden, Cuéntame. ¿quiénes Sí, pueden cuéntame. ejercer eso? No escucho muy bien. Cualquier autoridad. Cualquier autoridad puede delegar, eso sí, solo los representantes legales, delegar las funciones que le fueron otorgadas por Constitución y la ley a otros funcionarios de menor jerarquía, pero que sea de nivel directivo. Listo. Gracias. ¿Otra pregunta sobre el tema? ¿Queda claro? Muy bien. Muy bien. Sí, profe, va bien, va bien. Siendo Colombia un estado unitario, descentralizado, con autonomía territorial, nace algo de lo que leímos en el preámbulo. Mira que todavía estamos en el preámbulo, no hemos pasado todavía el preámbulo, y es que en Colombia la soberanía recae en el pueblo. Es decir, según la Constitución, Colombia es un estado que tiene soberanía popular. Y la soberanía popular consiste en que es exactamente el pueblo el que puede designar directamente a sus representantes, porque tengan en cuenta ustedes que somos una democracia representativa y programática, como es el voto. Y es una democracia representativa porque las personas que elegimos nosotros para direccionar las entidades públicas, sean estas corporaciones o sean cargos uninominales, lo hacen en representación del pueblo colombiano, en representación de nosotros. Esto quiere decir que usted este domingo 29 de octubre, cuando salga usted a depositar el voto y usted elija a Pedro Pérez como alcalde de Quibdó o como gobernador del departamento del Chocó, como alcaldesa o como gobernadora, esa persona está recibiendo un poder que usted le da a través de la soberanía que recae en usted, y todas las actuaciones que desarrolla esa persona las hace en nombre del pueblo en razón al poder que le fue conferido a través del voto popular. Recuerden que en el caso de Colombia, la soberanía popular es a través del sufragio universal directo. ¿Esto por qué lo digo? Porque resulta que la elección de los funcionarios o de los representantes del pueblo se hace en materia constitucional de dos formas: a través de el sufragio universal indirecto o a través del sufragio universal directo. Cuando yo hablo del sufragio, hablo del voto. Para que lo entienda mejor, a través del voto directo o a través del voto indirecto. ¿Quién me dice que entiende eso de la elección a través del voto directo o a través del voto indirecto?
¿Están aquí o se fueron? Que nadie habla. Buenas noches, profe. Buenas noches. El voto directo es cuando elegimos directamente a la persona que queremos que nos represente. Es decir, en el caso ahorita de las contiendas electorales, al alcalde, que es una persona que nosotros, dentro de varios aspirantes, escogemos uno. Así y es. El voto indirecto es cuando, por ejemplo, elegimos, como decía la clase pasada, en Inglaterra se eligen los parlamentarios y estos a su vez eligen al primer ministro. Excelente, Eduardo. No tiene ningún tipo de observación y modificación. Como lo dijiste, es exactamente igual. El sufragio universal directo o el voto directo, nosotros escogemos directamente quién nos va a representar, quién va a ser nuestro concejal, quién va a ser nuestro diputado, quién va a ser nuestro alcalde o alcaldesa, quién va a ser nuestro gobernador o gobernadora. Y a través del sufragio universal indirecto, nosotros escogemos a unos representantes que se encargan de escoger quién va a ser ese alcalde o alcaldesa, ese gobernador o gobernadora, ese presidente o presidenta o ese primer ministro o primera ministra. Jesús David, adelante. Profe, y también podemos notar de que por lo que usted decía ahora, que pues, yo noto que se ha perdido esa democracia del derecho al voto y todo, porque mire que la elección popular se ha perdido porque nosotros vamos a elegir a un candidato y pues se supone, entre comillas, que el que va a ganar es él por elección popular. Pero resulta y pasa que, pues, como dice la gente, que la registraduría, pues, como es que se vende y entonces no se logra el objetivo. Usted que es más veterano en el tema, a mí me gustaría saber, ¿esos temas si llegan a esas profundidades o normalmente el que gana, gana porque sí fue elegido popularmente? Gracias. Vea, yo no creo, Jesús David, yo no creo eso de los software. Eso y que la registraduría a través del software y que hace toda esa yo no creo en esas cosas. Yo no creo en esas cosas. Lo que yo creo es de que algunos funcionarios inescrupulosos, al momento de reportar la información en los E14, cambian la voluntad popular. Eso sí puede ocurrir y ha ocurrido. Eso sí puede ocurrir, ha ocurrido, de que Pedro Pérez, que está en una mesa donde no tiene mayor control, o resulta que la mesa toda tiene funcionarios o personas que están, jurados que están pensando en determinado candidato, se ponen de acuerdo de manera fraudulenta, y eso es un delito, en modificar los resultados finalmente que lograron en las urnas. O también hay casos en los cuales existen procesos penales, cuando quiera que en una mesa se ponen de acuerdo después de que hicieron el conteo de votos, quedan unos votos, y le preguntan, ¿usted con quién está a la asamblea? ¿Usted con quién está en la asamblea? Y se reparten los votos no marcados o los votos sí no marcados, y deciden de manera fraudulenta. Es un delito, lo voy a aclarar, marcar en favor de un candidato específico. Así que eso no es de software y nada por el estilo, son los jurados. Son los jurados que se prestan para eso. Y con base a ello, hoy alguien me hace una propuesta, porque igual yo soy jurado de mesa, que como la gente que supuestamente no le da mente a su asamblea, sino alcaldía y gobernación, que le marcara que él me pagaba eso a 30.000. Que cuando viniera, pues, que eso era una plata fija. Yo apenas lo escuchaba, pero yo no puedo cometer esa marranada. Eso me cuesta mi No haga eso. No haga eso, que eso es un delito. Denúncielo más bien. Es más, denúncielo más bien. Debí haberlo grabado. Eso es un Debí haberlo grabado para que fuera una vez para la guandoca. Eso es un delito. Y ustedes, como estudiantes de derecho constitucional, sabiendo, bueno, vamos a alcanzar, yo creo que después de las elecciones vamos a ver un poco de derecho electoral y van a ver las repercusiones en materia electoral. Después de esa clase ustedes van a entender qué tan delicado es el fraude electoral. Desde allí que eso de la compra del sufragante, de la corrupción al sufragante, esas maniobras inescrupulosas que tienen algunos jurados o que puedan tener, es mejor evitarlas, es mejor rechazarlas
es mejor promover de que eso no ocurra para que finalmente las urnas se vea el clamor popular. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de soberanía popular, es que la soberanía finalmente recae en el pueblo y es el pueblo el que escoge sus mandatarios y que tiene la posibilidad de hacer control social a la actividad que desarrollan dichos funcionarios con el objeto de que se cumpla con el programa de gobierno que fue propuesto y que finalmente por eso fue escogido. Por eso se habla que en Colombia el voto es programático. Porque resulta que ustedes cuando votan, nosotros cuando votamos por un candidato, pero específicamente por un programa de gobierno que nos vende o que nos presenta o que nos hace creer el candidato de que es el mejor y nosotros consideramos que es el mejor para la ciudadanía. Muy bien. Quiero recordarles que cuando iniciamos esta clase hablamos de que vamos a estudiar la Constitución a partir de 3 elementos específicos. De que la Constitución Política de Colombia tiene 3 partes. El preámbulo, y que en el preámbulo hicimos un estudio histórico donde nace la Constitución, hablamos de allá de la séptima papeleta, hablamos del M19 y todo ese cuento. Ahí iniciamos a hablar sobre ese Estado democrático de Colombia, hablamos sobre la iniciativa popular, sobre los mecanismos de participación ciudadana, finalmente hablamos del pluralismo, hablamos de eso, de por qué es un Estado unitario, y la segunda parte de la Constitución es la parte dogmática. La parte dogmática de la Constitución hace referencia a la Carta de Derechos que existe en la Constitución Política de Colombia y los instrumentos o mecanismos que estableció el constituyente para proteger esos derechos. Recuerden ustedes que los derechos consagrados en la Constitución pueden ser de carácter fundamental, pueden ser los derechos de carácter social, económico y cultural, y pueden ser los derechos colectivos. Dicho de otra manera, los derechos pueden ser de primera generación, derechos fundamentales, de segunda generación, derechos sociales, económicos, culturales, de tercera generación, derechos colectivos, y hoy en boca se está hablando de los derechos de cuarta generación, que son los derechos propios del mundo de la cuarta revolución industrial o los derechos tecnológicos. Y de paso se habla de los procesos constitucionales o las acciones constitucionales, que son exactamente los instrumentos que están establecidos para poder defender los derechos cuando son violentados, de pedir un amparo de las autoridades constitucionales cuando éste está amenazado, o cuando quiera de que se pide que sean restablecidos ante una vulneración flagrante, ante un vilipendio gravante. Recuerden ustedes, y lo vamos a ver más adelante, de que los llamados a conocer y fallar las acciones constitucionales o los procesos constitucionales son los jueces constitucionales que hacen parte de la jurisdicción constitucional. Lo vamos a ver más adelante. Y la jurisdicción constitucional está integrada por la Corte Constitucional como máximo órgano de lo constitucional y por todos los jueces de la República. Todos los jueces y magistrados de la República hacen parte de la jurisdicción constitucional. Solo que estos ingresan a ser parte de la jurisdicción constitucional cuando de manera transitoria conocen de un proceso constitucional. En ese momento se convierten en jueces constitucionales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales en muchas oportunidades son confundidos con los derechos humanos. ¿Quién me dice que es un derecho humano y quién me dice que es un derecho fundamental? Profe, yo entiendo que un derecho humano es el que pues todos los seres humanos pues por el solo hecho de existir pues tenemos. Y ya un derecho que es lo que dijo anteriormente, derecho humano y derecho ¿qué, profe? Y derecho fundamental. Derecho fundamental, pues ya los que están establecidos, debidamente constituidos. Así es. Pues sí, profe. Espero motivo que acá levantó la mano Álvaro Lora, entémosle a Álvaro y así sucesivamente. Vaya levantando la mano. Mi profe, buenas noches. ¿Ahí me escucha? Lo escuchamos.
Bueno, profe, para mí las diferencias que existen entre los derechos humanos y los derechos fundamentales es que los derechos humanos se pueden identificar por su vinculación al derecho de lo internacional y los fundamentales por su reconocimiento en el derecho interno y en la ubicación de la norma suprema, o sea, en la Constitución política. Muy bien. Edwards. Pues sí, profe. Según mi análisis, considero que los derechos humanos son aquellos con los que el hombre nace. Es decir, que por el simple hecho de nacer, este trae consigo una serie de derechos. Y los derechos, me repite el otro, profe, qué pena. Derechos fundamentales. Fundamentales, esto ya son como que unos derechos esenciales para el desarrollo del hombre en sociedad. Es decir, que son unos derechos que le permite al hombre desarrollarse como tal en sociedad. Muy bien. Joan David. Joan David. Joan David se fue. Bueno. Joan David, adelante. Buena. Adelante. ¿Ahí ya me está escuchando? Señor. Pues sí, profe, como principalmente para mí, pues, los derechos humanos son, pues, dichos derechos que nos vienen haciendo ver como la ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando es equitativo? Equidad. Bueno, son derechos pues que prácticamente eso, se muestra la equidad en la sociedad, ya que los derechos fundamentales son como son como unos derechos más, ¿cómo le digo? Son como más primarios, son como más sentidos, no sé cómo explicarlo. Son, bueno, en sí. Muy bien. Sí. James. Profe, ¿me escucha ahí? ¿Lo escucho? Sí, lo escucho. Profe, yo diría que los derechos fundamentales, que está muy bien traer la compañera, pero yo diría que los derechos fundamentales, a comparación como él lo hizo con los derechos fundamentales, los derechos humanos, está como al contrario. Los derechos fundamentales sería, para mi concepto, serían aquellos que nacen, que el hombre nace, por ejemplo, como el derecho a la vida, derecho a libre expresión y así sucesivamente. Y los derechos humanos ya son como el complemento a dichos derechos, de que al hombre se le respete para un buen funcionamiento de la sociedad. Muy bien. Carlos. Profe. Adelante. Me escucha. Profe, podemos decir eso que hablamos de derechos humanos y derechos fundamentales, pues si lo miramos desde un punto de vista vienen a ser, porque el derecho a la vida es un derecho humano, derecho a esto, bueno, todo lo que está establecido, digamos, en la norma, tipificado por la norma, como derechos fundamentales, podemos mirar que también lo encontramos como derechos humanos. Ahora, la diferencia puede ser de que ya es como el mismo Estado quien debe brindar esas condiciones para que se materialicen esos derechos para esos derechos o sea, se materialicen esos derechos a las personas, esos derechos fundamentales. Sería esa más o menos pues mi aporte y mi observación más o menos que podría decir. Perfecto, está perfecto. Como lo dice Carlos específicamente, y ya ser objeto de desarrollo en la próxima clase, es posible que consigamos derechos fundamentales que son derechos humanos. Pero también es posible que consigamos derechos humanos que no son fundamentales y fundamentales que no son humanos. Pero la generalidad es que todo derecho humano se convierte en derecho fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hace la norma interna, la norma doméstica, es bajar del ordenamiento jurídico internacional esa norma, ese derecho, con el objeto de ser protegido en el orden interno. Es por eso que en la próxima clase vamos a hablar sobre qué es un derecho humano,
cuáles son los conceptos que existen sobre derechos humanos, cuáles son las características para poder identificar que estamos frente a un derecho humano. Vamos a hablar de la teoría justnaturalista, que aquí alguien la tocó tangencialmente. Si no estoy mal, creo que fue Jesús David, tocó la teoría justnaturalista, y es que los derechos humanos nacen con el hombre. Y vamos a ver también de que existe esa teoría justnaturalista, está muy pegada también de una teoría teocrática, si la podemos llamar de esa manera, porque se indica de que el primer instrumento que estableció la protección de derechos humanos fue un instrumento religioso, que fueron los 10 mandamientos. Y también vamos a hablar en la próxima clase acerca de qué es un derecho fundamental. ¿Cuál es la teoría que ha desarrollado la Corte Constitucional sobre la fundamentabilidad de un derecho? Vamos a hablar también sobre la efectividad del derecho. Quizás hablamos un poco sobre Robert Alessi, que habla sobre working, que hablan acerca de la efectividad de los derechos fundamentales. Y vamos a hablar cuáles son las características de los derechos fundamentales, y vamos a hacer un listado, una lectura de cada uno de los derechos fundamentales que están hoy en la Constitución Política de Colombia. Y su siguiente, vamos a hablar de los derechos económicos, sociales, los colectivos y los derechos de carácter tecnológico, para finalmente, ahí sí, después de eso, hablar de las acciones constitucionales. Yo creo que la próxima clase alcanzamos a hacer todo eso. Si no alcanzamos a hacer todo eso, quedamos con las acciones constitucionales, para continuar en la clase de arriba con unas exposiciones que vamos a hacer acerca de la estructura del Estado. Vamos a hacer unas exposiciones, van a armar ustedes unos grupos, porque vamos a hacer unas exposiciones acerca de los órganos que integran al Estado, es decir, la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, órganos de control, órganos electorales y órganos independientes. ¿Dudas? Vi que levantó la mano Carlos. Profe Willo James. James, cuéntame. Que como dictó tanto, ¿por qué no sé si hace el favor y le hace una relación ahí, se le envía al compañero Álvaro para que lo comparta ahí con todos nosotros? Pero eso está en la programación que yo les mandé. ¿Se la mando nuevamente? Pues no la he mirado, entonces voy a revisarla. En la programación está, en la programación busque. Porque la reenvíe, compañero, profe, ya al grupo. Y listo. Bueno, yo ya la reenvío al grupo. Viene a apagar esa cámara. O escríbame un correo electrónico y se la mando al correo. La programación, que la programación está. Profe, sí, señor. Sino que yo lo digo es porque como ya de pronto el compañero Álvaro ya lo envió, entonces como para que lo reenvíe y listo, ahí es el grupo que tenemos nosotros. Ya, listo, eso, que lo reenvíe. Eso, no es, ahí está el punto 7. Vamos a desarrollar el punto 7, del punto 7 de la programación hasta el punto 9. Ok, mi profe, muchas gracias. Muchachos, pasen buena noche, ha sido un placer, cuídense. Profe, igualmente, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, compañeros. Buenas noches, profe. Eso, Jair, cuéntame, levántate la mano. Bueno. Chao, chao, que estén bien. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.